Bienvenidos a Abordaje, gente. Muchas gracias a nuestros escritores invitados acá en la mesa y a los que nos acompañan hoy en la librería detrás de cámara y los que van a estar del otro lado de la pantalla. Agradecemos al Almacén de Cerveza por regar esta conversación y a la Fiambrería de la Catedral por acercarnos una picadita para nutrir la charla. Hoy en nuestra mesa el tema que nos convoca es narrativa versus poesía. Si bien es una confrontación lo que estoy planteando, la idea no es pelearnos, sino conocer más a fondo qué es lo que lo diferencia y por qué escribimos en uno o en el otro. Pero entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre estas dos grandes formas de la literatura, por decirlo? Básicamente son dos formas de discurso. Hay un discurso que es representativo, que predomina en la narrativa, y un discurso expresivo que sería el de la poesía. En narrativa, las palabras, digamos que son transparentes, uno atraviesa el entramado de palabras directamente al objeto mentado por ellas. Por ejemplo, alguien dice las montañas azules y el lector visualiza ese objeto. El narrador, el poeta, dice algo y uno no atraviesa la zona de las palabras, se queda en ella porque algo en ella revela los contenidos de conciencia del emisor. Esta es la diferencia. Uno se pone en un pantano, aquellos que no escribimos poesía, que en mi caso nos cuesta opinar sobre la poesía, más allá de que leamos poesía. Creo que para un narrador es fundamental leer poesía, sin dudas, ¿no? De todas maneras tiene que ver con el tema de la palabra. Significado y significante serían dos cuestiones que cualquiera que escriba, sea poeta o narrador, y tiene que tratar de extremar para que el significante y el significado den como resultado lo que pretendía Flaubert, por ejemplo, la palabra justa, ¿no? Que no sabemos de qué se trata. John Banville, que es un escritor que a mí me parece interesante, es un irlandés, tiene a modo de epígrafe una frase que es propia, ¿no? En una novela muy, muy linda que se llama El mar, creo. Bueno, no recuerdo si es El mar o otro libro de Banville, escritor contemporáneo. Creo que dejó de escribir ahora. Y Banville dice, no escribimos la palabra sufrimiento, dolor, amor, la palabra Dios, porque sean verdades, sino porque son el límite de nuestro conocimiento, porque no podemos ir más allá. Esta es la búsqueda de la narrativa, que pareciera que en la poesía, y esto lo digo con todo respeto, viene dado de antemano, porque la poesía sentencia. La poesía no incurre en esa especie de duda permanente que asiste al narrador y que hace que cualquier texto narrativo sea oscilante, sea como una montaña rusa, decaiga, levante, o busque una tensión, pero que luego sea difícil sostener la tensión. A todos nos cuesta en alguna medida, tanto al que escribe poesía como al que escribe narrativa, nos cuesta encontrar la palabra justa. Pero no, esto va de suyo. Esto va de suyo, pero lo que pasa es que el poeta se puede permitir el repentismo. El narrador también se lo podría permitir. Normalmente todo lo que surge de ese repentismo es luego abolido inmediatamente porque es la genialidad que escribiste por la noche y que por la mañana te parece una basura. Y de hecho lo es. Pizarnik dice, escribimos poesía para que lo que no es, sea. ¿Eso es repentino? ¿Te lo habrá ocurrido así de una? Bueno, no sé. No, es como que te deja pensando y entras a decir todo lo que quiso decir en esos, son dos versos, ¿no? Que es la característica de Pizarnik, escribir en un verso un mundo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, hay un filósofo que dice que las limitaciones del lenguaje las resuelve la poesía. ¿Puedo decir algo ahí? Tiene mucho, es que es así. Aldo Pellegrini, surrealista, ¿no? Que intentó traer el surrealismo a la Argentina y le costó mucho, pero en los años 50 algo se hizo. Aldo Pellegrini decía que
En realidad, el poeta pretende decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. La poesía cumple esa función. La narrativa se puede dar el lujo de permitir, está contando, permite otro tipo de discurso. En la poesía está para aquello que no hay manera de decir con palabras. Y la única manera es la metáfora. Tenés que comparar con otra cosa para acercarse a lo que... La metáfora también es propia de la narrativa. Sí, pero no en la misma medida. Claro, no se puede. Bueno, porque aparte... No se puede establecer la diferencia entre dos cosas comparándolas con lo que tienen en común. No tienen en común. Hay mucha diferencia. La metáfora es común a la narrativa. Mucho y a la menos, poesía. mucho menos. Y sí. Bueno, Mucho menos. No creo, realmente no creo. Vos construís una caja de herramientas que son tus herramientas, que son tus límites. Sí. No hay estilos. El estilo son los límites del que escribe. Sí, no podés escribir mejor, escribir como podés. Claro, en definitiva. Todos. Bien. Ahora, cuando el hombre de Cromañón venía de cazar una presa para darle de comer a la familia y contaba alrededor de la hoguera su hazaña de cazar esa presa, estaba haciendo narrativa. Totalmente. Y no poesía. Seguro. Exacto. Entonces, la narrativa tiene una prosapia y tiene una antigüedad que la poesía no tiene. Porque la poesía es producto de una culturalización del conocimiento y de la palabra, sí, que la narrativa no ha necesitado de este proceso porque ha, digamos, devenido en lo que puede ser en la Edad Media, en la Edad Moderna u hoy mismo, en algo natural. Porque los objetivos son distintos del narrador y del poeta. Vos no tenés objetivos cuando escribís. No? Lo que tenés son dudas, lo que tenés es zozobra. A ver, el poeta escribe aquello que cree que entendió. El narrador escribe algo porque quiere entenderlo. Son dos cosas distintas. ¿Por qué los narradores me quieren enseñar lo que es la poesía? Es un problema serio ese. Es como si el músico me quisiera enseñar cerámica. ¿Por qué no decís, Eduardo, qué es la poesía? Porque ningún poeta sabe lo que es la poesía. Fantástico Eso es una genialidad. Es genial. Y para mí sí. La poesía, en principio, según los surrealistas, es... La narrativa tampoco sabemos qué es. Para mí... las dos cosas son varias, no veo una confrontación. Recién, todos saben que yo vengo de la plástica, sí, y no sé, lo asocié con arte figurativo y no figurativo, pintura figurativa, sí, y no figurativa. Me parece que la pintura no figurativa se expresa más que contar algo, porque no cuenta nada, y que en cambio, bueno, la pintura figurativa en sus extremos cuenta cosas, ¿no es cierto? Me encantó la comparación. Estamos todos de acuerdo. La figurativa se expresa. Yo que dije que la poesía expresa, no dice, expresa. Exacto. Entonces, bueno, por eso no veo una confrontación, porque sería una confrontación también como decir pintura figurativa o no figurativa, claro, que una niega a la otra totalmente. No, existen las dos. Claro. No, la poesía existe. Por eso no veo una narrativa mejor, nada más. Me resuena mucho una frase de un antropólogo brasilero que se llama Viverio do Castro, que dice la palabra del blanco es el cascabel del chamán. Es decir, nosotros estamos tratando de traducir todo el tiempo. O sea, estamos tratando de traducir con herramientas y tecnologías que están devenidas en múltiples formas, que por lo general son especies, no están tan segmentadas, digamos. Me parece que ahí el arte es la posibilidad, en todo caso, de acercarse más al cascabel del chamán, que del sueño trae una poesía y no la puede nombrar, porque no la puede nombrar porque si no va a ser prendido fuego, como pasa en las comunidades Yanomami, sino que se comunica a través del sueño, o se comunica a través de cierta hipnosis que genera en la comunidad, y me parece que el arte produce un poco esto. Sí, me gusta. ¿Algo para agregar? Estás calladita ahí en el rincón. Simplemente digo, me parece que son formas de comunicar que no son antagónicas, que simplemente se pueden complementar mágicamente desde
la individualidad de cada persona que escribe. Pero mejor la narrativa. Y no creo, pero bueno. Yo no podría escribir narrativa, me siento totalmente impaciente ante eso. O sea, no tengo ni la persistencia, ni lo puedo sostener, ni creo que no llego ni ahí. Pero escribo como puedo, como quiero, como me sale, y siento que cualquiera de las formas de expresarse son revolucionarias, y sobre todo en esta época. Todo eso nos remita también a la pregunta: ¿qué es el proceso creativo para cada uno? Y bueno, quería llegar a eso. bueno. ¿Cómo se enfrentan a la hoja en blanco? Claro. ¿Cómo escriben? Aparentemente están todos de acuerdo que surge un arrebato y ahí arranca. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí. No hay ningún arrebato. La poesía funciona No. Yo creo que cada uno A tiene ver, su manera. la hoja, Jorge. perdóname, Perdón. Jorge. Sí. No, yo creo que cada uno tiene su manera. Claro. Claro, sí. A cada uno le llega como le llega, no sé, como le viene a cada uno. ¿Y a vos cómo te llega? A mí, porque muchas veces reflexioné sobre eso. ¿Por qué un día estoy haciendo una cosa, otro día otra? ¿Por qué me meto en un mundo como si fuera un explorador que un día desembarca en un territorio no conocido y dice, bueno, me meto acá a ver qué pasa, a ver qué hago? Hay una necesidad, y yo creo que esa necesidad viene, yo creo que todo está en el aire, que todo lo que pensamos, lo que hacemos, está dando vuelta en el universo, y el artista es alguien que se conecta con el universo y de alguna manera fluye a través de él, como si fuera un chamán también que Una por ahí, iluminación divina, claro, que te atraviesa. Sí, no sé si es divina, pero sí que hay una conexión, Maldita en tu caso. Maldita en mi caso. No, a lo que voy es que yo me hago una metáfora que es un poco también la de Charly García, de decir, el artista es alguien que una antena que se conecta, y entonces siempre me hago la idea de que en realidad yo tengo un dial, y un día el dial está en una radio y otro día está en otro lado, en otra parte del dial, y bueno, y me sale lo que está en ese momento en el dial. Estaba ahí tratando De pensarlo. de verificar cuál es el sistema. Y realmente no sé, creo que me gustan algunas palabras. Un día me despierto con una palabra que me gusta y entonces escribo un cuento para justificar la palabra esa o algo por el estilo. Exagero, obviamente, pero tiene un poco que ver con una cuestión casi más vinculada con la música que con la literatura en esa primera instancia. Yo creo que la poesía, en mi caso, es para reconstruirme, para volver a conocerme, digamos, pero sí, suele ser como un momento. Y uno puede decidir dejarlo pasar o escribirlo, depende de qué es lo que esté haciendo y qué es lo que no. Muchas veces uno ha ignorado lo que quería escribir, porque durante 20 años, por ejemplo, yo no escribí y me autoignoré, digamos, desde ese lugar. Y después me encontré en otra situación, tuve la necesidad tremenda de poder desahogarme y bueno, Para buscarte lo a volví vos. así. Para reconstruirme, básicamente. Me Pero sentía rota y necesitaba Bien. juntarme los pedazos. Gaby está en contra del arrebato. No, a ver, yo no estoy en contra de nada. Yo lo que digo es que cada uno puede... Perdón. Bien. Cada uno puede revelar sus imposibilidades, ¿no? Frente a la hoja en blanco. La hoja en blanco, la verdad que habría que dejarla en blanco porque es lo más perfecto que conozco. Pero los escritores no hacen esto, no la dejan en blanco. Insisten en no dejarla en blanco. En no dejarla en blanco. Ocurre que si estamos hablando de poesía y narrativa, declaro mi incompetencia para hacer juicios de valor respecto de la poesía, salvo decir tal poesía me gusta, tal poema me gusta, tal autor me interesa. Con respecto a la narrativa, tengo alguna herramienta más, no muchas más, pero alguna más para decir tal autor me interesa, tal narrador me interesa. Lo que sí digo, como pretenso narrador o como persona que escribe e intenta escribir un cuento o una novela, en el mejor de los casos, es que la novela tiene un mérito que para mí es extraordinario, que tiene que ver con un pulso y una cadencia
que también la tiene la poesía, lo digo, me anticipo para que no haya problemas, digo, una cadencia que vos tenés que sostener y una tensión que tenés que sostener en el tiempo. Pensemos en aquellos que han invertido 8 o 10 años, La Montaña Mágica, Thomas Mann, el Ulises de Joyce, o lo que vos quieras, en empecinarse en una obra cuya suerte estaba librada a las fuerzas de la entropía, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería el mérito? El empecinamiento no es un mérito, es en todo caso un destino, una vocación, no tienen que hacer otra cosa. O tu esposa te dice, ¿por qué no vas a escribir un rato? ¿Qué sé yo? Alguien te manda a escribir. O vos mismo sos tu propia esposa y decís, bueno, anda a escribir. Pienso en que la dificultad de mantener el hilo narrativo y la tensión narrativa sin que decrezca tu interés en persona, que sos tu primer lector, el primer lector es el escritor, recae en esta especie, si vos querés, de paranoia o de sin razón que todo artista revela en algún momento. Que somos todos neuróticos, lo sabemos, algunos somos psicóticos o podemos llegar a ser psicóticos. Lo de que el arte te salva de eso, no. En realidad no es que Charly García no lo salvó de lo que es la música, ni la droga tampoco, ni se drogaba para escribir bien, al contrario, se drogaba para no matarse, o se drogaba para no tirarse del 15º piso a una pileta. Entonces, si hablamos de repentismo, no hablamos de repentismo en narrativa. El repentismo puede ser ese germen, ese soplo, esa especie de idea vaga que implica que vos podés empezar a elaborar un relato, una historia, algo que valga la pena, ¿no? Que te inspira. Y tal vez la madurez, sí, que puede ser ver una película, ver a un amigo por la calle, ver a alguien o una frase, o estar en la playa y escuchar un diálogo en la carpa de al lado y que esto sea un disparador. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Bueno, lo que fuera, ¿no? Procesos que son distintos, que son altamente valorables ambos, esfuerzos que son distintos. A mí me molesta un poco hoy, digo, el tema del juicio sobre el valor de una obra. Porque el tema del juicio implicaría la capacidad, de alguna manera, todopoderosa y omnímoda y absoluta de un juzgador o de un grupo de juzgadores que pueden decir esto es bueno, esto es malo. En realidad estamos hablando de estéticas que a vos te pueden convocar o no, que a vos te pueden interesar o no. Cuando Raymond Carver, que tenía un padre alcohólico, mecánico y semi-analfabeto, le dijo, yo quiero ser escritor, le dijo, bueno, escribí sobre lo que sepas. En realidad lo que se descubre rápidamente es cuando alguien escribe sobre lo que no sabe. No sabe porque no lo siente, no sabe porque no lo experimentó, no sabe porque no es parte de su vivencia o no es parte de sus preocupaciones. Entonces, estos serían los motores para mí, ¿no?, que me llevan a intentar escribir. Luego si sale bien o no, es otro problema. Yo hace poquito leí una novela de un autor de Aedo, Bruno Dota, y dice en un fragmento, todo texto, todo uso del lenguaje intenta comunicar algo. Entonces, lo que me surge a partir de esto, para preguntarles, es ¿qué intención los mueve a ustedes? ¿Y cómo se define para escribir narrativa o poesía? O sea, ¿cómo surge esa elección? ¿Lo pide la idea? ¿Qué los mueve a escribir narrativa? En el caso de Guille, de Gaby. ¿En serio? O poesía en nosotros. En el caso mío yo empecé a escribir poesía, pero me animaba a hacer un cuentito cada tanto, participaba en un concurso, por ahí me ganaba un premio en Misiones, pero me di cuenta que no era para mí, no me sentía cómodo.
En cambio, con la poesía cada vez empecé a sentirme mejor, empecé a ver que más o menos me resultaba algo manejable dentro de todo y seguí hasta el mismo día de hoy. Por supuesto que a los 30 años más o menos, me di cuenta que tenía que hacer un taller y andaba en la Patagonia Nicolás Bratosevich, que era un tipo... Bratosevich. Claro, yo hice taller con él. Yo te di un libro de Bratosevich. No sabía que había hecho alguna. Sí, hice taller en General Roca, en Río Negro. Y con él aprendí mucho y me habló de la poesía concreta brasileña, se venía con cada cosa que nos dejaba. Y yo creo que fue el único taller que hice y fue para mí revelador. Ahí dije, bueno, basta, esto es lo mío. Y yo digo, ¿qué me mueve a mí a escribir una letra de una canción? ¿O qué me mueve a escribir una poesía o un relato corto o un cuento o a pintar? Claro. Porque yo empecé pintando o a dibujar. Y es lo que siento en el momento. O sea, cuando empecé a escribir letras es lo que sentí en el momento. Claro. No es que me lo propuse, digo, voy a escribir letras. No, Me salió así. Y cuando empecé a escribir mis propios temas, cuando agarré una guitarra, empecé a escribir, mi mujer me dijo, vos estás chiflado, vas a salir a cantar. Y tenía 60 y pico de años. Está bien. Y salí a cantar, o sea, me armé una banda y salí a cantar. O sea, porque era lo que sentía. Porque es lo que siento. No, te quiero decir que es No lo es una que... elección racional. No. Yo creo que no. Uno después sí razona cómo justificarlo. Pero Eso también puede ser. Claro. Sí, y sí, tal sí, vez sí. más lo razonan otros que pueden, yo recuerdo haber de alguna manera obedecido a ese impulso de escribir, puesto que leer leía de muy chico, pero no escribí de muy chico. En un taller que coordinaba Guillermo, y Guillermo un día vino a verme y me dice, vos sos escritor. Yo en realidad no le creí, tampoco le creo ahora, si me lo dijera. Pero dije, a ver, este tipo que al que le reconozco un oído, no voy a decir oído absoluto porque se lo dejo a Charly García eso, pero que tiene un gran oído, dice que soy escritor, está tirándome una provocación, me está provocando para que escriba. Entonces, el tema es que nadie escribe sino para sí mismo, o yo creo esto, ¿no? Uno escribe por esta necesidad, esta pulsión, por sus fantasmas, sus oscuridades, porque es un sociópata, porque está disgustado, porque tiene miedo, porque está desesperado, por lo que fuera puedes escribir. Puedes escribir preso, puedes escribir en tu casa, en libertad, como sea. Pero finalmente hay una razón última, ¿no? Hay como una suerte de grito a lo Ginsberg, donde un aullido, donde sea poesía o sea narrativa, lo que vos hagas, querés que sea escuchado por alguien y que alguien, más allá de que te apruebe o te desapruebe, te escuche. Básicamente te escuche. Me parece a mí que esto define bastante esta cuestión de por qué escribimos o por qué se escribe, ¿no? Porque podrías tranquilamente no hacerlo. Digamos que es un trabajo solitario, azaroso, que nunca garantiza resultados, que a pocos le importan, que es difícil asimilarlo a un trabajo, que es difícil justificarlo, por otra parte, y que muchos de alguna manera desmerecen, con una mirada peyorativa, bueno, como si te dijera que vos escribís versitos todavía, vos todavía escribís novelitas o escribís lo que fuera. Creo que tiene que ver con la condición de determinadas personas a los que la vida, por alguna causa que no sé explicar, no los deja conformes o satisfechos y no encuentran otros medios que no sea el arte para expresar esta disconformidad con el mundo en el que están. Totalmente. ¿no? Es muy importante eso que decía, que uno necesita ser escuchado. Sí. Me remitió, no sé si estaré equivocado, pero a mí me llevó a eso, a un Koan Zen que dice que ruido hace la rama de un árbol que cae en un bosque, si nadie la escucha. Exacto.
me remitió a eso, no sé lo que vos dijiste. Esa necesidad de ser escuchado. Yo quería decir por qué elijo la narrativa. Primero y fundamental, lo más básico, creo, yo no tengo capacidad de síntesis. Yo no puedo escribir en 3 renglones, me quedo con las ganas de aclarar más. Segundo, porque soy docente, trabajé mucho tiempo en escuelas con chicos de primaria, de secundaria, de terciario, y cuando les contaba algo, todo el mundo se callaba y me escuchaba, y les gustaba lo que iban escuchando. Y bueno, y me daba cuenta de que eso servía. A veces volvía a mi casa y lo escribía, pero como no tenía mucho tiempo, no lo escribía. Tercero, porque yo tuve una abuela que vino del interior, vivió en Chaco y en Formosa. Imagínense, los animalitos ahí no son una araña, una arañita. Claro. ¿No? Claro, y ella además, con todas esas creencias de esos lugares, y yo me acuerdo que ella, yo iba mucho a la casa de mi abuela, vivía más con mi abuela que en mi casa. Yo la veía a ella y era como que siempre estaba dialogando con alguien que no lo veíamos. Nunca me nombró a mí por mi nombre. Yo iba al lado de ella a hacer un mandado, compartíamos muchos días y tácitamente teníamos el diálogo. Las historias que me contaba mi abuela son parte de los relatos que yo armaba para los chicos, ¿no? Y bueno, y alguna experiencia personal. Entonces, para mí, y después tengo que decirlo, porque tengo miedos, ¿no? O sea, uno tiene, ahora quizás con todas estas cosas que se viven actualmente, uno crece porque seguimos creciendo, más temeroso de muchas cosas, con más inseguridades. Y escribir a mí me sirvió para eso, para poder bajar un poco esa ansiedad, por ahí compartir abordar ciertos temas y bueno, claro. Lo pones en palabra, entonces deja de ser algo tenebroso. Exactamente. Sí, también está la fantasía, es lo que vos decís, la fantasía que tiene que ver con esa angustia primordial de que mientras estás escribiendo no te vas a morir. Bueno, para ir cerrando esta primera mesa, estaría bueno que cada uno recomiende alguna lectura de uno u otro, de ambos géneros, narrativas, géneros por llamarlos géneros, pero no son géneros. Que lecturas que nos sirvan para poder, como decías vos hace un rato, que para poder definir poesía yo te puedo recomendar algunos escritores poetas. Así, en ese sentido. Vos, Marga, ¿qué recomendarías? Ernesto Sábato, Sobreros y tumbas, El túnel, es lo que ahora me viene a la memoria. Basta. Y después, basta, terminó. Bueno, de Sábato basta. Y bueno, y también tiene poesía. No, bueno, pero basta. Pero, ¿y algo poético qué recomendarías? Y poético recomendaría a Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla, que escribe cuando está preso antes de morir, que todavía no había nacido su hijo. Y bueno, obviamente Pizarnik, que es un bajón, léanla cuando estén bien, porque si no es como que uno sale y... Se suicidó ella, ¿no? Sí. Pero realmente es muy interesante. ¿Guilla? ¿Qué? Una recomendación para definir narrativa y para definir poesía. Sabemos que te gusta la poesía. Murakami. ¿Murakami? Sí, qué sé yo. Qué genio. Ahora, sí, Murakami. Sí, algo bien actual. Una semana no. Pero bueno, El pájaro que da puerta al mundo. Pues, también, cualquiera de ellos. Baila, me gustó mucho también. Muy bueno. No sé. Jorge. En este momento me trabé. No sé. Bueno, pensalo si querés. Chandler, Stanislav Lem. Man. Stanislav Lem.
Solaris. Sí, Solaris. Sí. Y hay mucho. Tengo unos cuantos libros. Es una película rusa, ¿no? Sí. Excelente. La de Tarkovsky. De Tarkovsky, sí. Edito. Estaba pensando esa mezcla entre narrativa y poética que me copa Clarice Lispector. Ah, mirá, bien. sí. Clarice Lispector, La última estrella, creo que se llama. Tiene Sí. una prosa que me gusta. Y si no, eso, Clarice Lispector y cualquiera de Cuartos, cualquiera. Me acordé ahora. ¿Te acordás de Jorge? Paul Bowles. Paul Bowles. Paul. Ok, no lo leí. ¿También? No me acuerdo. ¿Vos por dónde irías? Sí, me Yo encantó. de poesía me gusta Laura Yazam, siempre, me encanta, me parece divina, me encanta cómo escribe. Y después, bueno, un libro que siempre recomiendo, que es el que a mí me gusta, que es Mi planta de naranja oliva, que me parece que me acompañó toda la vida. Pero y qué traje. No puede ser. Pero todo. bueno, el El primer libro. libro con el que lloré. Yo también. Bueno. Bueno, pero aquella vez cuando nos habían convocado y teníamos que decir por qué escribíamos y demás, y qué libros nos había motivado Sí. a escribir, me parece que, bueno, tiene que ver con eso porque son Claro. partes de mi ser, digamos, de lo que son las infancias, lo justo, lo Sí. injusto, la vida en sí, bueno, y me parece que está escrito de una manera realmente muy poética. Podemos discutirlo, por supuesto, pero me parece Sí, Sí, y es, Es una, poética. y es una muy buena novela, Sí. pero sí, escrita desde lo poético, sí, totalmente. así que- Brasileño. Sí, Me encanta. brasilera, sí. Y en narrativa yo recomendaría a Coetzee, Sí. a John Coetzee. Sí, sí. Y en particular La Edad de Hierro, que me parece una novela importante. John Coetzee en narrativa, y en poesía hay un escritor poco conocido y poco publicado, pero hay una publicación de hace unos años que es Claude Esteban. Esteban es el apellido. En realidad, de ese autor, Crónica de una herida, de ese poeta. Crónica de una herida. Sí, es excelente. Sí. Edu. Y yo no, como digo, leo poca narrativa porque la verdad que los tiempos no me dan para absorber toda la poesía que quiero. Pero leíste. Sí, pero por fanático de ejemplo... Leíste mucha ciencia ficción. Y a mí me gusta mucho Kurt Vonnegut. Ah, mira. Bueno. ¿Sabes que es un pendiente que tengo hace un montón de tiempo? ¿Cuál es la que escribió? No me acuerdo. Las Matadero- Matadero Matadero 5 y 5. Las Sirenas de Titán. Ah, Sirena de Titán. Y en poesía, bueno, hay muchos. Podría decir No, bueno, pero si querés Borges. que Guille pueda definir poesía. Laura Yazam, que Bien. se suicidó en la época del... Y bueno, es propio de algunos Sí, poetas. ya sabes. En la época de la pandemia, pobrecita. Leonor García No tenía Hernando, anillo, ella una sí. tremenda Ok. poeta. Susana Tenon. Que no. Susana Tenon es excelente, es muy buena. Cordobesa, ¿no? ¿Eh? Cordobesa. Me Es gustó sí. un coso de Bocanera. Bocanera hay un tipo. Sí, en varones Jorge Bocanera es genial, es muy bueno. El Teuco Castilla, que es el hijo de Manuel J. Castilla. Hay un montonazo. Bocanera, hay que leer a Bocanera. Bocanera es muy bueno. Es muy- Se pusieron de acuerdo, o sea, teníamos que llegar al final para que yo se pongan de lo he acuerdo. traído a Moreno y él contaba que en los últimos tiempos de Hellman, ya estaba muy viejito Hellman, le pedía a Bocanera que le corrigiera. Yo traje a María Kodama. Ah, sí, me acuerdo. Yo me acuerdo de Borges ya se había muerto, ¿no? eso. Sí, y Kodama también, por suerte. Eh, No, cuando él la trajo estaba muerta. y bueno, Fue muy aburrido, pero hablando en serio, no, hay un montón más, pero varones hay un montón, yo que sé, que sean bien actuales. Y, Oh. ¿Por qué bien actuales? y porque está bueno renovar y No, que no pero sea que- todo historia no, de también. la poesía. Yo a mis alumnos les doy cosas de hoy o del siglo XX como mucho, ya para atrás no porque lo ven en el colegio. Y me parece muy importante Alejandro, que yo lo dije hoy, y ahora me olvidé el nombre, ¿te das cuenta? Alejandro Smith.
el gran poeta, falleció también hace poco. Otro cordobés también, ¿no? Otro cordobés muy grosso de Villa María. Hay muchísimos. Estela Figueroa, que falleció hace muy poco tiempo. La poesía es peligrosa. No, gente grande. Y gente, que estoy citando gente grande, que es lo que le gustaba a Borges. Claro. No le gustaban los pibitos. Él escuchaba. No, le gustaba. Bueno, no, sí. Sí, le gustó Cortázar. Sí. Entró un muchacho alto y pálido y dejó sí. ¿Cómo? Y era La Casa Tomada. Nada menos, sí, me acuerdo eso. Mirá qué tonto. Hay más, pero bueno, ahí está. Esta es una poesía donde digo que hay narración, ¿no? Hay narrativa. Dice, soy como un demiurgo soñando detalladamente una persona. Sus ojos, su boca, la cantidad de dientes allí adentro, una camisa perfecta Leo, número 40. El escudo de BM3 tatuado en el hombro derecho, se desata un incendio. Hay otras más, pero no vale. Y acá, este es un ensayo. Todo esto es un ensayo. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Sobre Martín Fierro. No lo había visto. Sí, Stancanelli. Stancanelli, sobre el Martín Fierro, un ensayo. Sí, el segundo ensayo que tiene sobre el Martín Fierro. Algún tercero le sale. Claro. No, está muy bien. Dice, yo subrayé esto como para que se vea que hay también un vuelo poético, ¿no? Diríamos que el pasado juega como un humus fértil para la recreación, y para que la vida se reinvente permanentemente en nuevas formas. El desafío del tiempo presente interactúa entre dos polos, el del pasado, que ya es conocido y solo admite la reiteración, y el futuro que clama por lo nuevo, pero que todavía no es, por tanto me es desconocido y todavía no sé cómo hacer. Y hay otro que es de un relato de Agus. ¿Agus quién es? Agus. Agustín. Allá está el libro, ¿no? Está por ahí, sí. ¿Tripton? Sí. La mejor escritora de Moreno. Dice, perdón, un otoño que las había unido por la desolación solas en el mundo, tanto por lo que habían compartido como por la difícil e inconfundible sábana que cubre los lazos madre e hija. Hay palabras, ¿no?, que hacen que suene de una manera. Si no queremos ser escritores de brocha gorda, debemos prestar atención a los detalles. Al fin y al cabo, elegir una palabra en vez de otra, saber cuál elegir, define la voz del escritor y el tono de la historia, además de afectar a los 3 niveles descritos arriba: su significado literal, su sonoridad y su componente emocional. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, chicos. Gracias. ¿Por qué editar y publicar? Y porque hay mucho talento escondido.